La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana, en este espacio de la entrevista, hablaremos sobre la lista Engel. Para eso ya se encuentra con nosotros José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia, DTJ. Le damos la bienvenida. José, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una actualización de la lista Engel, la cual registra los nombres de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras señaladas de corrupción y de afectar la democracia. La lista incluye en este año a 6 salvadoreños, entre ellos 4 actuales funcionarios cercanos al presidente de la República. ¿Qué valoraciones en general tiene usted al respecto, José? Bueno, quizá antes de mi valoración creo que vale la pena recordar qué es la lista Engel. Sí. Y yo creo que al oyente a lo mejor que lleva 1 año y medio más o menos escuchando sobre la lista Engel, puede ser que se le haya escapado que la lista Engel es una lista elaborada por el gobierno de Estados Unidos en la que identifica actores que a juicio de su Departamento de Estado y sobre la base de evidencia que ha recabado de fuentes periodísticas y de otras, estos individuos han socavado la democracia, las instituciones democráticas, o por el contrario, han participado en actos de corrupción o en hechos que impiden la investigación de actos o de hechos de corrupción. Esta es la lista Engel. Y entonces, es un instrumento tanto de política doméstica de Estados Unidos porque les permite identificar en Estados Unidos a actores que no son confiables para ellos, pero también sirve como un instrumento para apoyar a las ciudadanías de Centroamérica de cara a identificar y sancionar a individuos que mediante estos hechos que atentan contra la democracia o también son hechos de corrupción, socavan las posibilidades de desarrollo y de crecimiento en la región. Eso es esencialmente la lista Engel. Entonces es una lista que anualmente el Departamento de Estado produce para presentar al Congreso. Y esta que hemos conocido en los días recientes es la edición de 2022. La ley, incluso la ley donde está la obligación que tiene el Departamento de Estado de presentar la lista Engel, dice que se puede presentar incluso más de una vez. El mínimo es una vez al año. Y de hecho, el año pasado tuvimos, si recuerdan, tuvimos al menos 2 ediciones en que incluyeron nombres de salvadoreños en ese listado. Entonces, dicho esto, es un instrumento de un gobierno extranjero, es un instrumento obviamente que tiene una finalidad propia de ese gobierno, pero también que tiene efectos sobre política doméstica en Centroamérica. Inicialmente en esa lista se incluían nombres de individuos de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. A finales del año pasado sufrió una modificación y también incluyen nombres de individuos que bajo las mismas condiciones que he descrito antes, también afectan la democracia o están involucrados en hechos de corrupción en Nicaragua. Así que este listado que hemos conocido hace unos días, pues ya incluye también nombres de nicaragüenses. Creo que la primera valoración que puedo hacer sobre ese instrumento es que en realidad creo que desnuda muy bien a la región. Creo que primero porque hace ver que nuestros sistemas de justicia, nuestros sistemas de lucha contra la corrupción están tan débiles, están capturados de tal manera
por intereses, por hechores también de actos de corrupción que son incapaces por sí mismos de investigar estos hechos de corrupción e identificar a estos individuos que están causando perjuicio en la ciudadanía centroamericana. Entonces creo que la lista, en primer lugar, ya simboliza muchísimo en términos de la incapacidad de los gobiernos centroamericanos, con la excepción del costarricense, de investigar hechos como estos o de detener hechos como estos también. Esa es la primera reacción, y en El Salvador creo que lo dice muy bien, ¿verdad? Ante el desmantelamiento de las capacidades del Estado de investigar la corrupción, otro gobierno ha debido entonces hacer una investigación propia e incluir a individuos que están cometiendo hechos de corrupción. Y por otro lado, ante el retroceso democrático, o mejor dicho, el avance autoritario del gobierno de Bukele, han sido otros gobiernos que han debido poner el dedo sobre la llaga y señalar a los individuos que han participado y en qué carácter han participado en detrimento de la democracia y sus instituciones. Esa quizás es la primera reacción con la que podemos arrancar. Sí. José, me gustaría ir revisando cada uno de los señalamientos que se hacen a los actuales funcionarios o a las personas que han sido identificadas en esta lista Engel. Quisiera iniciar con Javier Argueta, y que hasta hace poco era asesor jurídico de la Presidencia de la República, y también con Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la Presidencia. ¿Qué opinas sobre los señalamientos que se han hecho contra estos funcionarios por parte del gobierno estadounidense? Bueno, en el caso del asesor legal de la presidencia, una persona que en principio, o al menos formalmente, no tenía una responsabilidad política, pero que según todos los reportes estaba muy cerca del presidente, y además era posiblemente uno de los principales diseñadores de la estrategia de cooptación y captura del Poder Judicial, el asesor legal Argueta. Yo creo que el mensaje es bien claro, y es el mismo mensaje que ya envió Estados Unidos en las 2 ediciones anteriores de la lista Engel. En la primera edición de la lista Engel sancionó al secretario jurídico del gobierno de Bukele. En la segunda lista Engel, en la segunda edición de la lista Engel, sancionó a los 5 magistrados impuestos, las personas que hoy día están usurpando la sala de lo constitucional. Y en esta edición, en esta última edición, sanciona a este asesor legal exactamente por las mismas razones, que están vinculadas con el desmantelamiento de la sala de lo constitucional y de la Fiscalía General de la República. La preocupación es evidente, la preocupación es sobre la captura de la justicia, de los sistemas judiciales en Centroamérica y en particular en El Salvador. Y entonces estas 7 personas, incluyendo al asesor legal o ex asesor legal de presidencia, indican la preocupación sobre la independencia judicial en el país. Ese creo que es un mensaje bien evidente, ¿verdad? Una vez capturada la justicia, pues básicamente el control del poder político desaparece. En el caso del secretario de prensa, Sanabria, también sancionado por atentar contra los procesos o instituciones democráticas, lo hace o aparece en esta lista por utilizar la influencia del presidente. Ojo con esta referencia. La lista dice que utilizando su posición y la influencia del presidente, ha presionado inapropiadamente a partidos políticos o políticos de partidos de oposición para que renuncien de sus partidos o de sus puestos, de sus cargos, bajo la amenaza, y esto es esencial que lo escuchemos, bajo la amenaza de perseguirlos criminalmente o de perseguirlos penalmente, es decir, de
utilizar la justicia que ya se tomó este gobierno para crearles cargos judiciales que permitan procesar a estas personas. Posiblemente, o sin ninguna duda, cargos fabricados con acusaciones falsas contra estos políticos de oposición para que se aparten de sus partidos. Es decir, este es el comportamiento típico, la acusación es el comportamiento típico de una mafia, de alguien que se acerca, de una estructura que se acerca usando la influencia en este caso, del poder político, del presidente. Además, lo dice la lista, que es la influencia del presidente para amedrentar bajo la amenaza de causas judiciales, bajo la amenaza de instrumentalizar la justicia contra ellos, para que renuncien y se aparten del panorama político de estas personas de los partidos de oposición. Yo con esto además aprovecho para hacer la segunda reflexión sobre qué implica la lista Engel. Tal como ha sucedido en las anteriores ediciones, yo creo que hay que subrayar que el principal aludido en la lista Engel es el presidente, es Bukele. En esta lista ha aparecido un ministro, ha aparecido un viceministro, ha aparecido su jefa de gabinete, ha aparecido un exministro, un exviceministro, aparece ahora su secretario de prensa, aparece un asesor legal, aparecen los 5 magistrados impuestos por su legislatura, aparece el jefe de fracción de su partido, aparece un alcalde del partido que lo llevó a la presidencia. En fin, yo creo que es imposible no ver el nombre de Bukele encabezando esta lista. Él es el principal aludido en las 3 ediciones de la lista Engel. Y yo creo que esa es la segunda reflexión, que tiene que ver con la naturaleza de este gobierno. La lista también desnuda no solamente la incapacidad de los sistemas de justicia centroamericanos de perseguir a la corrupción o de detener estos hechos contra la democracia, sino que además desnuda la naturaleza de estos gobiernos que llevan en sus filas, que tienen en sus filas a personas que están acusadas y señaladas de actos de corrupción, y además de personas que están acusadas de socavar la democracia en detrimento de las ciudadanías. Y ojo, estos señalamientos, estas acusaciones no son al azar, y tampoco es la primera vez que las escuchamos. Hechos como los descritos en la lista Engel también han aparecido en investigaciones periodísticas. Por ejemplo, la presión para que alcaldes de los partidos de oposición renuncien. Eso ya lo habíamos escuchado en los medios, de alcaldes denunciando la presión y el chantaje al que habían sido sometidos por parte de funcionarios de este gobierno. No le habíamos puesto cara, pero aquí hay en la lista Engel una identificación de un personero, evidentemente bajo instrucciones presidenciales, no hay otra manera de entenderlo, chantajeando, presionando, amedrentando a políticos del partido o de los partidos de oposición. Igual con los asesores, el asesor jurídico y el secretario jurídico, siguiendo instrucciones para la captura de la Sala de lo Constitucional y el desmantelamiento de la justicia en El Salvador. Sí. El otro señalado, José, es Cristian Guevara, jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, y también ha sido acusado de socavar la democracia al impulsar una reforma a la ley de proscripción de pandillas. ¿Qué lectura tiene usted al respecto, José? Bueno, yo creo que una aclaración importante. Esto es justamente la reacción que ha tenido el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, el partido del presidente, es que ha sido sancionado o incluido en la lista Engel por haber promovido la ley o las reformas que está echando adelante este gobierno contra las pandillas. No es esa la razón. La razón, como dice claramente la lista, es que aprovechándose de estas reformas, además ha impulsado una mordaza
que podría significar una censura contra medios periodísticos, contra medios independientes, e incluso hasta 15 años de prisión por la supuesta divulgación de mensajes, difusión de mensajes de pandillas. Es decir, ha sido sancionado no por las leyes contra las pandillas, ha sido sancionado porque entre las leyes contra las pandillas ha promovido una ley que implica una censura contra la prensa, contra los medios independientes, para ser más preciso. Es decir, una ley que podría ser utilizada para callar, para censurar, para criminalizar la actividad periodística que informe sobre las actividades de pandillas. Y ustedes, creo que los oyentes son testigos de cómo hay medios incluso que hacen aclaraciones antes de sus programas o al final de sus programas de cómo lo que están compartiendo con sus oyentes o con sus televidentes no es una divulgación de mensajes de pandillas y no puede entenderse que esté contribuyendo a divulgar mensajes de pandillas. Esta es censura, ¿verdad? Es parte del temor que ha generado esta reforma precisamente de un artículo del Código Penal, del 345 del Código Penal, que incluye esta sanción a las personas, medios, puede ser cualquier persona, que divulgue mensajes de las pandillas. Entonces, la reforma está redactada en forma tan ambigua, a propósito, obviamente, para que en esa descripción de las conductas puedan caber medios que, por ejemplo, informen sobre hechos de las pandillas que puedan ser interpretados como un mensaje político, como por ejemplo se informó durante el pico de homicidios que provocó la aplicación del régimen de excepción. Entonces, utilizada de esa manera, la reforma puede ser una ley mordaza, es una ley mordaza, una ley de censura contra los medios para que la ciudadanía no se entere de hechos que le pueden parecer incómodos al oficialismo. Yo creo que había una clara intención en esa ley mordaza de controlar la divulgación de ideas y de información alrededor de la tregua que este gobierno, según todas las evidencias, ha sostenido con las pandillas y el rompimiento de estas negociaciones que ha sostenido este gobierno con las pandillas. Entonces, la información que podía divulgarse sobre esto podría ser interpretado en determinado momento como un mensaje de las pandillas y utilizarse esta reforma, que es la razón por la que se ha sancionado a Cristian Guevara, utilizarse la reforma para acallar a los medios que estén informando sobre esto que podría interpretarse como mensajes de las pandillas. Esta es la razón por la que Cristian Guevara ha sido sancionado, no por las leyes contra las pandillas. Y aunque la propaganda oficial lo repite todo el tiempo, no es por las leyes antipandillas, sino que es por una ley que atenta contra la libertad de prensa y contra la libertad nuestra de los ciudadanos de ser informados, el derecho que tenemos a ser informados de hechos que son relevantes para nosotros. Sí. José, el alcalde de San Miguel, Will Salgado, también está señalado por Estados Unidos de tráfico de drogas y lavado de dinero. ¿Qué opinión tiene usted sobre este señalamiento? Pues yo creo que la misma línea. De hecho, la lista Engel dice que estos hechos de narcotráfico y lavado de dinero también socavan la democracia. La preocupación en el centro de esta lista, como he escrito antes, está la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia, ¿verdad? En este caso, yo creo que quizás lo más significativo es que este es un alcalde que pertenece al partido que llevó al poder al presidente. No se nos olvide que la mayoría de los aludidos, de las personas incluidas en la lista Engel, están vinculadas de alguna u otra forma con el presidente, con la figura del presidente. En este caso, el alcalde Salgado, que son señalamientos gravísimos, son delitos que la Fiscalía debería estar investigando. Ya vamos a hablar sobre la Fiscalía, que creo que es la tercera reacción que creo que debería de provocarnos la lista Engel.
que es el silencio cómplice de las instituciones nacionales frente a señalamientos que son gravísimos. Entonces, bueno, en este caso creo que son hechos tan graves que la Fiscalía debería estar ya investigando dónde ocurrió ese narcotráfico, dónde ocurrió ese tráfico de drogas y dónde ocurrió este lavado de dinero por parte del alcalde de San Miguel. Yo además recuerdo o les hago notar que en la lista Engel, el alcalde Salgado, Will Salgado, además es señalado por usar sus conexiones para intimidar a la familia de su opositor político. Nuevamente el comportamiento al estilo mafioso que se le imputa al secretario de prensa Sanabria, ¿verdad? Intimidar usando los recursos estatales, además en ambos casos, para intimidar a opositores políticos. En el caso del alcalde Salgado, además, es intimidación a la familia del opositor político. Yo creo que nuevamente esto evidencia la preponderancia que tiene en nuestra política personajes como estos, que son capaces de utilizar recursos públicos, que son capaces de recurrir a medios, a prácticas que son propias del crimen organizado y que sin embargo siguen siendo relevantes en la política. Este señor es el alcalde de la segunda ciudad más importante del país, tiene bajo su responsabilidad recursos públicos, tiene bajo su responsabilidad servicios que llegan a la ciudadanía y sin embargo está señalado por hechos gravísimos de narcotráfico y lavado de dinero. Debería de encender todas las alarmas. El secretario de prensa del presidente actual ha utilizado la influencia del propio presidente, es decir, usando la influencia del presidente para amedrentar políticos de oposición. Y aun cuando usted pertenezca al partido del presidente, esto debería asustarnos. Es decir, la introducción, el uso de estas prácticas de índole claramente mafiosa, propia del crimen organizado, para amedrentar a políticos, para hacer lo que no han podido hacer mediante la razón, mediante el convencimiento y quizás incluso mediante las instituciones democráticas. Sí. José, el ministro de Hacienda aparecía en una lista, en una versión filtrada en días previos, pero no ha sido incluido ya en la versión final. ¿Qué lectura tiene usted acerca de esto? Bueno, quizá lo primero que resalto es el hecho. Yo creo que esto debería de sugerir que hay algo atrás que no hemos conocido del todo. En la versión filtrada de la lista aparecían 61 nombres de personas en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala con señalamientos de socavar la democracia o por hechos de corrupción. En la versión final, la oficial, la que se publicó, solo aparecen 60 nombres. Es decir, solo falta un nombre y el nombre que falta es el del ministro Zelaya. Yo quizás no me pondría a especular a estas alturas la razón por la que finalmente desapareció, pero lo que sí me parece claro es que sí estaba en ese listado inicial, que sí fue considerado, que los hechos, además que se señalaban en ese momento en el listado filtrado, sí estaban siendo objeto de investigación, posiblemente sigan siendo objeto de investigación. Al ministro Zelaya, el ministro de Hacienda, se le acusaba básicamente de socavar la democracia por la vía de el chantaje a los gobiernos municipales, deteniendo los recursos que por ley les correspondían del FODES, deteniendo la distribución de estos recursos, ¿verdad? Con finalidad política electoral. Como además él lo dijo una vez en son de broma, medio en serio, frente a algunos alcaldes de su partido, ¿verdad? Que estaba utilizando los recursos del FODES para que las alcaldías de los partidos rivales parecieran, y de hecho así fue, parecieran
inefectivos, ineficientes, no pudieran servir a la ciudadanía, no pudieran prestar sus servicios, incluso no podían pagar salarios porque no les habían pagado el FODES. Por cierto, que a esas alturas todavía no lo he terminado de pagar, yo creo que no lo va a pagar, esa deuda histórica acumulada con los municipios, y utilizar este mecanismo como una especie de chantaje contra los gobiernos locales para que se alinearan, digamos, con el oficialismo. Nuevamente, estos son los hechos que describía la versión filtrada de la lista Engel para el ministro Zelaya. Nuevamente describen conductas que francamente son propias de crimen organizado, de mafias, que es el uso de los recursos públicos para chantajear, para amedrentar, para intimidar a opositores políticos. Yo pensaría que sin que hayan trascendido razones oficiales de por qué el ministro Zelaya desaparece de la lista, yo pensaría que en este momento la figura de un ministro de Hacienda sigue siendo relevante para la viabilidad financiera y económica del país, particularmente en un contexto en que el país está y el gobierno de Bukele está bajo constreñimientos fiscales serios, con indicaciones de que es posible, de que no es remoto, de que en un momento determinado sea incapaz de cumplir sus responsabilidades en la deuda externa. No lo digo yo, lo dicen las calificadores de riesgo, que han encontrado que el riesgo en El Salvador, el riesgo país, es tan alto que los bonos, los papeles que emite el gobierno para vender en los mercados internacionales han caído en algunos casos a 1/3 de su valor. El riesgo país está, como ya habrán visto, incluso más alto que en Argentina, que era el país que en América Latina llevaba siempre la delantera en estos temas, que son indicadores de que los mercados internacionales y lectores más sofisticados de las finanzas públicas de los países de la región entienden que en El Salvador hay un riesgo real de que el gobierno sea incapaz de afrontar sus pagos de deuda en un futuro relativamente cercano. De hecho, como ha trascendido, en enero del otro año El Salvador debe pagar 800 millones que resulta de la emisión de unos eurobonos que ya llevan algún tiempo ahí. Y hay dudas de que pueda encontrar el dinero para poder pagar eso. En esas gestiones para identificar fuentes de financiamiento, la figura de un ministro de Hacienda, independientemente del gobierno de que se trate, va a ser siempre importante. Y entonces el impedirle a lo mejor incluirlo en un listado puede ser complicado para que este ministro, por ejemplo, pueda participar en las negociaciones. ¿Que este es un gesto de buena fe, como se ha especulado? Bueno, no lo sé. ¿Que es una oportunidad, una especie de puente para que inicie un proceso a lo mejor de diálogo, en diplomacia a puertas cerradas? No lo sé, pero sí llama la atención que es el único nombre de todo el listado filtrado inicialmente que desaparece del listado final, del listado oficial. Tomen en cuenta, además, de que según la ley por la cual se emite la lista Engel, es posible que el listado tenga un anexo confidencial. Lo dice así la ley. Entonces, puede haber un listado confidencial de personas que han sido incluidas en el listado o en la lista Engel, pero que por interés de la política propia de Estados Unidos, por temas de seguridad nacional, por las razones que sea, no se divulgan estos nombres y tampoco las sanciones aplicadas a estas personas. Llama la atención, por ejemplo, que el mismo jefe de fracción, que por cierto se ha quejado bastante sobre la sanción, que en un primer momento dijo que no le importaba, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, él ha dicho públicamente que la retirada de la visa ocurrió antes de la emisión de la lista Engel. Es decir, que puede haber sido que haya sido incluido en un listado confidencial de forma previa. Puede ser, pero lo cierto es que la ley dice que hay la posibilidad de que el Departamento de Estado tenga un
anexo confidencial que no va a divulgar al público, en que se incluyen nombres y donde también bien podría estar este ministro de Hacienda para otros efectos. Sí, José, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también le vamos a dar la oportunidad a la audiencia para que pueda participar en este espacio de la entrevista. Así es que volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Los viernes a las 7 de la noche te presentamos Abriendo Puertas, un espacio crítico, analítico e incluyente, producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Recuerda, Abriendo Puertas, todos los viernes a las 7 de la noche por YSUCA. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablamos sobre la lista Engel. Está con nosotros José Marinero, presidente de DTJ. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede participar a través de nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. También a través de este medio nos puede enviar sus opiniones. Ya nos llegan mensajes, doy lectura. Dice, lista Engel, ¿por qué no está el presidente en esta lista? Pregunta. Y dice una persona más, buenos días, la lista Engel no es más que una selección de personajes a los que el gobierno de los Estados Unidos pretende afectar ante la opinión pública porque discrepan con sus intereses geopolíticos imperialistas. No se basa en evidencia concreta, sino que en rumores de medios opositores como El Faro, criminales como Norman Quijano, que vendió la sangre de los salvadoreños a las pandillas, nunca aparecen en dicha lista. Tenemos más mensajes, pero le vamos a dar paso a José para que nos pueda dar sus reacciones ante estas primeras participaciones. Adelante, José. Bien, Kenia. Intento responder a las dos preguntas. Es cierto, formalmente el presidente no está en la lista, pero insisto con la idea de que hay tantos funcionarios y exfuncionarios y personas vinculadas al presidente que aunque formalmente no está en la lista, en mi opinión, la encabeza la lista Engel. Ahí está un operador político, ahí está un aliado político y empresarial del presidente, ahí está su secretario de prensa, su secretario jurídico, su asesor jurídico, sus 5 magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional, ahí está su jefa de gabinete. Es decir, ese es el círculo cercano del presidente. Un ministro, un exministro, un exviceministro, su jefe de prisiones. Yo me sentiría aludido. Es decir, si toda mi gente, la gente que está alrededor de mí, aparece nominada en un listado como este,
creo que entendería que en realidad el que falta ahí soy yo. Yo creo que ese debería ser, seguramente es el entendimiento del presidente. Habrá razones estratégicas por las cuales su nombre no encabeza la lista Engel, pero ciertamente el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país tiene un líder, y eso está claro que arranca en la cabeza del presidente, en la cabeza de Bukele. El control, la acumulación del poder político en el país está sucediendo en la figura de una persona, y esa persona es Bukele y su círculo cercano. La captura de la justicia no pudo haber ocurrido sin instrucciones presidenciales. La captura del resto de instituciones de control tampoco pudo haber ocurrido sin la venia del presidente, sin instrucciones o al menos la aprobación del presidente. Los señalamientos de chantaje y amedrentamiento contra políticos opositores tampoco pudo haber ocurrido si no hubieras tenido al menos el visto bueno del presidente. Así que yo diría que es cierto, formalmente no está, pero creo que debería de sentirse como el principal aludido en la lista Engel. Nuevamente, además, porque en la primera edición estaba claro que él era el principal aludido. El señalamiento que hace la segunda persona que escribe sobre el uso interesado de la lista, lo voy a entender así, de esa manera, intentar responderle a esta persona, el uso interesado y de por qué no están otros políticos de oposición. Bueno, no sé si habrá visto la lista, pero en este listado, además de las 4 personas que hemos conversado que están cercanas al presidente, también aparece un antiguo ministro de seguridad de Saca, del presidente Saca, que está ahora que guarda prisión justamente por hechos de corrupción. Y en este caso, el ministro Figueroa, o exministro Figueroa, acusado de haberse apropiado para uso personal más de $3 millones, junto a su esposa, además, que contribuyó al lavado y a la apropiación de estos recursos. Estos son políticos, era un político preponderante, además muy visible en un gobierno de Arena. Así que yo creería que la lectura que está haciendo esta persona de que solo incluye a personas del oficialismo, creo que es parcial o parcializada. Pero además de eso, creo que sí coincido en una cosa con esta persona, y es que es una lista insuficiente. Claramente, otros nombres seguramente han contribuido igual en la misma medida a socavar la democracia, y otros nombres de este gobierno y de anteriores gobiernos han sido señalados por hechos de corrupción. Y si no, tome el ejemplo del expresidente Funes, que hoy está prófugo después de buscar asilo en Nicaragua, pero que tiene sobre su cabeza, ya no recuerdo si son 6 o 7 órdenes de captura por hechos principalmente de corrupción. Y por supuesto que debería de también en esta misma lógica estar incluido. Es cierto, y yo creo que seguramente si nos preguntan a todos, tendríamos una versión distinta de quiénes más deberían estar incluidos en la lista. Insuficiente, pero es una lista contundente. Es una lista que ciertamente provoca un efecto. Y en este caso es un efecto de incomodidad, de presión, de señalamiento. Aísla además a las personas que han sido señaladas, que no solamente van a perder su visa para ingresar a Estados Unidos, sino que además pueden ser sujetos de sanciones financieras y ser excluidos incluso del sistema financiero formal. Pierden oportunidades de financiamiento, pierden oportunidades de acceso a la banca. Es decir, las sanciones pueden ir mucho más allá. Formalmente, según la ley con la que se emite la lista de Engel, las sanciones son principalmente relativas a la visa, al ingreso a Estados Unidos, la negativa a emitirles nuevas visas, pero estas pueden también derivar en sanciones distintas. Por ejemplo, el jefe de prisiones de este gobierno, el jefe o el director de centros penales y viceministro a la vez de seguridad, Osiris Luna, está sancionado en la lista Engel, pero además aparece en otro listado que es la lista global Magnitsky, que es una sanción gravísima,
básicamente lo vuelve un paria en el sistema financiero internacional, porque esta persona tendrá ahora acceso absolutamente negado a colocar los recursos que se pudo haber apropiado indebidamente de los salvadoreños. No se les olvide que estos no son recursos que se encontraron o que se robaron, que estaban ahí en casa presidencial y que no eran de nadie, o que estaban en algún ministerio y que no eran de nadie. No, estos son recursos de ustedes, de nosotros, de quienes están escuchando también este programa. Son recursos de las salvadoreñas y de los salvadoreños. Y los hechos de corrupción y al final también son una negativa, van en detrimento a la posibilidad de prestar servicios de calidad que mejoren la vida de la ciudadanía. Yo creo que por esto debería importarnos. Y bien, entiendo perfectamente la queja de que no haya otros políticos a lo mejor que les gustaría a diferentes personas que estuvieran incluidos en el listado, pero creo que ciertamente el listado, aunque insuficiente, es contundente, tiene un valor y me parece que contribuye a también a adelantar la agenda contra la lucha contra la corrupción y por la democracia en el país. Sí. Recibimos más mensajes. José dice: David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos. Gobierno actual marcado por un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz. Se llenaron la boca con el eslogan de campaña: el dinero alcanza cuando nadie roba. Y hoy, ¿por qué no alcanza? Hay un mensaje más. Dice: ¿cree su invitado que puedan capturar a alguno de estos personajes? Un mensaje más, doy lectura, dice: buenos días. Hay una queja de los fanáticos del gobierno que no se incluyen nombres en la lista como presidentes, diputados, ministros o aún alcaldes anteriores, y por ello quieren hacer ver mal el gobierno. Si pueden explicar más cómo se incorpora a la lista. También vamos a escuchar un mensaje de audio que nos llega a través de WhatsApp. Buenos días, Imelda. Buenos días, José. Yo, tres cosas. Creo que el ministro de Hacienda, según especulaciones y rumores, es porque todavía tiene oportunidad de conseguir financiamiento. Entonces, si lo ponen en la lista, no tendría posibilidad de asistir a las instituciones en Estados Unidos para negociar financiamiento para el país. Esa es una de las especulaciones. Lo siguiente es que hay quienes señalan que la lista va a tener un impacto, y lo está teniendo, pero debemos tener claro que no es la solución a los problemas democráticos del país. Es simple y sencillamente una forma que Estados Unidos, de acuerdo a sus intereses, le parece que socava la democracia, vinculado al tema de migración, vinculado al tema de narcotráfico, que siempre es buscando los intereses siempre de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. Y lo siguiente es que es importante que los salvadoreños comiencen a reactivar las instituciones. Es decir, que obviamente no en este momento es no son las circunstancias, pero que las personas, y esto sí creo que es uno de los efectos de la lista, vayan poco a poco despertando, o vayan poco a poco pidiendo cuentas a las instituciones del Estado. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias al amigo por su participación. Le volvemos a dar paso a José para que nos brinde sus reacciones. Adelante. Yo creo que las tres intervenciones, incluyendo el oyente que nos saludó al final, y los tres mensajes van en la misma línea. Deberíamos de ser nosotros los principales preocupados por lo que está pasando. Al margen de la lista Engel, quizá habría que pensar si nosotros estamos también reconociendo que hay en este momento un avance de un modelo autoritario que está socavando las instituciones democráticas, y que el socavamiento, el desmantelamiento de la democracia va en detrimento de no solamente los derechos, sino también la calidad de vida de los salvadoreños. Esa debería ser la preocupación. ¿Existe o no existen estos hechos? ¿Está o no avanzando el autoritarismo en El Salvador?
¿Están o no callándose las voces críticas? ¿Está o no atacándose a la prensa independiente? ¿Está o no persiguiéndose a defensores de derechos humanos, atacándolos, estigmatizándolos? ¿Está o no controlando todo el poder político una persona y su grupo y su círculo cercano? Y si la respuesta es sí, pues eso es lo más importante, más que la lista Engel. Lo que debería importarnos es el estado de nuestra democracia, el estado de nuestros derechos, la posibilidad de el desarrollo económico y social del país, de que mejoren las condiciones de vida de los salvadoreños y las salvadoreñas. Y por el otro lado, preguntémonos, ¿hay o no suficientes señalamientos sobre hechos de corrupción en este gobierno, de funcionarios de importancia de este gobierno? No de la lista Engel, sino de la prensa independiente, de lo que ustedes mismos han escuchado incluso en diferentes ministerios, en oficinas públicas. Y ese ya es un ruido, ya no es un rumor, ya no es un pequeño, no es un chambre, ¿sí? No es una historia aislada por allá, es un patrón de hechos de corrupción señalados una y otra vez en el abuso de los recursos de todos. En el uso que se hizo, por ejemplo, de los recursos durante la pandemia, durante los primeros días de la pandemia, la oscuridad absoluta, la opacidad absoluta sobre el uso de estos recursos, los señalamientos gravísimos con evidencia fotográfica, documental sobre los hechos en que está involucrado el director de prisiones para robarse, para llevarse con un familiar, además creo que su madre, recursos en centros penales para beneficio propio. El uso de licitaciones oscuras, asignaciones directas a familiares o empresas relacionadas con familiares de funcionarios. Esto ya no es un hecho aislado, no es un caso que a lo mejor destapó un medio. Es que los casos están formando un patrón, y el patrón lo que indica es que hay una permisividad inicialmente de hechos de corrupción dentro de las filas de este gobierno. Y además está indicando que incluso se ha convertido en una práctica institucionalizada, que es la opacidad y el uso para beneficio propio, para beneficio partidario de los recursos de todos. Esto es lo que debería de preocuparnos. Efectivamente, tienen toda la razón. Más que el listado, que al final sigue siendo, y tiene toda la razón, un instrumento de la política propia, de la política doméstica y de interés nacional para Estados Unidos, que coincide con un interés que tenemos los salvadoreños de combatir la corrupción y además de construir democracia. Pero coincide nada más. Pero inicialmente es una herramienta de un gobierno extranjero, como aclaré en la primera intervención. La pregunta que hacen sobre si no debería, o si creo que va a haber capturas o va a haber investigaciones, bueno, yo creo que se responde sola. Por el contrario, yo creo que el gobierno no solamente ha salido en algunos casos airado a refutar, a negar algunos de los hechos señalados, ha ignorado en mayor medida la lista Engel y, por supuesto, no ha movido un solo dedo para investigar o apartar a funcionarios señalados de estos hechos de corrupción y de estos hechos que atentan contra la democracia. No solamente en la lista Engel, sino también en investigaciones periodísticas que tienen evidencia documental, fotográfica, de testigos. Si eso no mueve el aparato de investigación de la Fiscalía, nada lo va a hacer. Y tiene todo el sentido, porque es una Fiscalía que es completamente obediente al oficialismo, que es una Fiscalía obediente al gobierno. Basta recordar que el primer periodo de ejercicio del fiscal general actual fue una imposición. En el mismo día en que se descabeza la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa oficialista o las fracciones oficialistas también destituyen al fiscal de ese momento y
luego pasan a imponer este fiscal que unos meses después es reelegido en su cargo por el oficialismo. Así que si va a suceder una captura o una investigación, todo indica que no. Todo indica que no, y que por el contrario, lo que va a seguir ocurriendo es una práctica de protección, de silencio, de opacidad de estas personas. Yo creo que tomen como ejemplo, los dos mejores ejemplos son el director de prisiones y la jefa de gabinete del gobierno de Bukele, Osiri Luna, y la señora Bernal, Carolina Bernal, que siguen en sus puestos, que siguen siendo muy visibles en este gobierno, que siguen teniendo responsabilidad política en este gobierno, y que pareciera que no tuvo ningún efecto para ese gobierno el que han sido incluidos en un listado como este. Entonces, por eso tiene algún valor esta lista, como decíamos antes, porque ayuda a registrar, a que los salvadoreños registremos de que hay unos problemas graves, unos señalamientos graves de corrupción y de atentados contra la democracia en las filas del gobierno actual. Sí. José, ante este silencio de la Fiscalía General de la República y la opacidad en el manejo de los fondos públicos que usted nos describe, ¿hay alguna posibilidad de que esta situación pueda cambiar? Es decir, ante todo este panorama, ante todos estos señalamientos, ¿hay alguna condición, alguna forma de que realmente se pueda caminar hacia una democracia y hacia una transparencia en el manejo de los fondos públicos? Bueno, mire, yo creo que, Imelda, yo creo que la pregunta creo que la pregunta más importante de la conversación, ¿verdad? Yo creería que desde el punto de vista institucional ya no existen controles para el poder político, para el ejercicio del poder político. En El Salvador han dejado de existir los controles institucionales para el control político. Los órganos de control han desaparecido, están silenciados o han sido cooptados. Me refiero con ello al Tribunal de Ética Gubernamental, me refiero a la Corte de Cuentas de la República, me refiero al Instituto de Acceso a la Información Pública, me refiero a la PDDH, o han sido capturados, como en el caso de la justicia, en el caso del sistema judicial y la Fiscalía General de la República. Con lo cual, en realidad, formas de controlar el ejercicio del poder político y detener el avance autoritario y el desmantelamiento de las instituciones, o de combatir, por el otro lado, la corrupción, creo que han dejado de existir en El Salvador. Esto no quiere decir que no deban activarse esos mecanismos. Soy un fiel creyente de que deben activarse, y aunque ya sabemos cuál va a ser la respuesta, negando estos hechos, el silencio, o incluso persiguiendo a aquellos que activan los mecanismos, creo que es útil para dejar un registro de cómo se comporta un régimen autoritario, y luego, posteriormente, individualizar a aquellos que han sido cómplices por acción o por omisión del avance del autoritarismo y de hechos de corrupción. Del lado de las instituciones. Pero no hay que olvidar que la democracia principalmente somos nosotros, la ciudadanía. Y entonces es a nosotros a quien nos corresponde reclamar el retroceso del autoritarismo y el avance de la democracia. A nosotros nos toca además reclamar, demandar la investigación de estos hechos de corrupción. Debería de importarnos porque significa un detrimento a las posibilidades que tenemos los salvadoreños y las salvadoreñas de vivir mejor, en ambos casos, en la corrupción y en el avance del autoritarismo. Y entonces coincido, yo creo que la gran respuesta en este momento ya no está en las instituciones. La única manera de cambiar, que esa es la pregunta que usted me hace, ya no es por la vía institucional. La única que queda restante, la única vía institucional restante, y con muchas dudas, es la vía electoral. Pero sí queda una ciudadanía que tiene derechos, que conoce lo que está pasando y que gradualmente va adquiriendo conciencia de lo que está sucediendo en su entorno. Inicialmente, creo que
es un grupo pequeño, va siendo un grupo pequeño, pero creo que el malestar va creciendo y el descontento con la manera como se hace gobierno va creciendo. Y lo que nos toca a nosotros es participar, es ejercer los derechos, reclamar, demandar, participar en las elecciones, apostarle a que hay una manera de salir de esto en que nos hemos metido entre todos. Sí, ahora que menciona el tema de las elecciones, José, y que la única vía es la electoral en la condición actual del país, ¿cómo ve también ya las elecciones para el 2024? Se habla, se insiste en el tema de la reelección y también sobre algunas situaciones que estarían dificultando también el trabajo transparente por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ya nos quedan pocos minutos, unos 3 minutos para finalizar, pero para dejar planteado esta temática ya en vísperas de las elecciones de 2024, José. Bueno, Imelda, yo creo que ante el cierre de todos los mecanismos institucionales de control del poder político, insisto, la única vía restante es la electoral, y la única vía restante democrática, ¿verdad? Aquí estamos hablando en términos democráticos, que creo que es el presupuesto en el que debemos entendernos. Nadie está pensando en alternativas a la vía democrática. Y esa vía electoral tiene ya muchas dudas. Aunque es la única vía restante y las elecciones van en 2024, elecciones generales, presidenciales, legislativas, municipales y de Parlacén, hay dudas alrededor del proceso. Creo que usted ya mencionó dos. Una es que el oficialismo ha cambiado una regla electoral, que es la posibilidad de la reelección consecutiva inmediata del presidente. La reelección inmediata está prohibida por nuestra Constitución en 6 diferentes disposiciones. No hay otra manera de entender que la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata. Y sin embargo, la sala de lo constitucional impuesta por el oficialismo, esas 5 personas que siguen usurpando la sala legítima, decidieron un día, además sin que nadie se los pidiera, que era posible que el presidente Bukele buscara la reelección presidencial. Esa ya es una duda sobre el proceso, porque eso no estaba en las reglas usuales del proceso electoral. Y entonces ahora hay un mecanismo que ha sido insertado por el oficialismo, que es el cambio de una interpretación a la Constitución que ha permanecido en nuestra historia republicana durante prácticamente toda nuestra historia. Entonces, ellos ya cambiaron las reglas electorales al permitir la posibilidad de la reelección. Es cierto que no se ha anunciado, pero la carta existe y puede ser utilizada. Además de eso, hay unas serias dudas sobre la independencia del tribunal o de la mayoría de sus magistrados. Hay un reporte de un medio independiente de Gato Encerrado, de cómo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron precisamente con el asesor legal de la presidencia, que hoy está incluido en la lista de Engel, con el señor Argueta. Se reunieron un día antes de emitir un comunicado diciendo que iban a cumplir esa decisión de la sala impuesta de autorizar la reelección presidencial inmediata. Es decir, todo indica que hubo una especie de componenda, de diálogo entre presidencia, entre el poder político y el Tribunal Electoral, que debería de ser independiente, para facilitar la aplicación de esta decisión, que es absolutamente absurda, de la sala impuesta por el oficialismo. Además de eso, hay serias dudas sobre el mecanismo del voto en el exterior por la vía electrónica, proceso que ha sufrido de opacidad del principio a fin, y a estas alturas seguimos sin saber muy bien quién lleva la batuta del proceso. Quizá a los oyentes debería de llamarles la atención esto. Quien lidera la conversación de cómo ampliar el voto en el exterior no es la autoridad electoral, sino es la presidencia. Eso debería preocuparnos. Es decir, quien quiere llevar la batuta de cómo se hacen las reglas y cuáles son las reglas del voto en el exterior es precisamente quien hoy gobierna, ¿verdad? Entonces, todo indica, además de los datos que tenemos de contexto y cómo se ha comportado este gobierno, que hay
todas las facilidades y la tentación para que estas reglas sean adecuadas a favor del oficialismo. Yo me quedaría con esa idea. Hay que proteger la integridad de las elecciones del 24. La ciudadanía tiene el derecho de reclamar la integridad de los resultados, pero también del proceso electoral. Hay que estar pendientes del proceso electoral, no desentendernos. No es hasta el evento electoral que debemos preocuparnos, sino que debemos preocuparnos ahora de las reglas que se están creando, de la influencia indebida que podría tener el oficialismo sobre el proceso de selección de las reglas, de la influencia indebida que podría tener el oficialismo sobre el propio Tribunal Supremo Electoral, y señalar estos hechos como indebidos que ponen en tela de juicio la integridad de las elecciones del 24 y de sus resultados. Así es. Bueno, José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lastimosamente se nos termina el tiempo, pero gracias por haber compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Y me ha sido un gusto. Muy buenos días. Buenos días. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Que tengan un buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la